Solo los inseguros ansían la seguridad. Puede que seas un experto de la seguridad, un individuo que evita lo desconocido en aras de saber siempre dónde va y qué puede esperar al llegar allí. La educación en nuestra sociedad tiende a entrenarnos desde muy temprana edad para que seamos cautelosos, estimulando la prudencia y la precaución a expensas de la curiosidad, la seguridad a expensas de la aventura. Evita lo dudoso, permanece en las áreas que conoces, no te aventures jamás en lo desconocido. Estos mensajes tempranos pueden convertirse en barreras psicológicas que entorpecen de 1000 maneras diferentes tu realización personal y tu felicidad en los momentos presentes. Albert Einstein dijo en un artículo titulado Lo que yo creo: la experiencia más hermosa es la de lo misterioso. Esa es la verdadera fuente de todo arte y toda ciencia. Podría también haber dicho que es la fuente de todo crecimiento, animación y estímulo. Pero demasiada gente identifica lo desconocido con el peligro. Piensan que el propósito de la vida es ir siempre a lo seguro y saber siempre dónde van. Solo los temerarios se arriesgan a explorar las áreas borrosas de la vida, y cuando lo hacen acaban muy sorprendidos, heridos y, lo que es peor, mal preparados. Cuando de pequeño eras miembro de las brigadas de exploradores, los scouts te decían: tienes que estar preparado. Pero ¿cómo puedes prepararte para lo desconocido? Obviamente no puedes hacerlo. O sea que evítalo, y así nunca acabarás pegándote un chasco. Ve a lo seguro, no corras riesgos, sigue los caminos trazados en el mapa, aunque sea aburrido. Puede que estés empezando a aburrirte de tanta seguridad, de saber cómo será cada día aún antes de que lo vivas. No puedes crecer y desarrollarte si sabes las contestaciones antes de que siquiera te hayan hecho las preguntas. Probablemente los tiempos que más recuerdas son aquellos en los que estabas espontáneamente vivo, haciendo lo que querías y esperando con una deliciosa anticipación lo que pudiera haber de misterioso en el futuro. Durante toda nuestra vida, escuchamos los mensajes culturales de la seguridad. Empiezan en la familia y luego en la escuela. Son reforzados. Así el niño aprende a evitar todo lo que sea experimentación, y la sociedad lo apoya en todo lo que pueda hacer para evitar lo desconocido. Si todavía sigues aferrado a estos incentivos de seguridad, piensa que ha llegado el momento de liberarte de ellos. Desecha la idea de que no puedes intentar nuevas y dudosas maneras de comportarte. Puedes si eliges hacerlo. Empieza con la comprensión de los reflejos condicionados que te sirven para evitar nuevas experiencias. Si crees totalmente en ti mismo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades. Toda la gama de experiencias humanas es tuya, y puedes disfrutarlas si decides aventurarte en territorios que no te ofrecen garantías. Piensa en las personas que son consideradas como genios y que fueron espectacularmente eficientes y positivas durante toda su vida. No eran personas que solo podían hacer bien una cosa. No eran de los que evitan lo desconocido. Franklin, Beethoven, Leonardo da Vinci, Jesucristo, Einstein, Galileo, Russell, Bernard Shaw, Winston Churchill. Estos y muchos como ellos fueron pioneros que se aventuraron en nuevos e inciertos territorios. Eran personas como tú, apartadas de los demás mortales solo porque estaban dispuestos a atravesar áreas donde los demás no se atrevían a poner el pie. Albert Schweitzer
otro hombre del Renacimiento, dijo una vez: nada de lo humano me es ajeno. Puedes mirarte a ti mismo con ojos nuevos y abrirte a nuevas experiencias que nunca llegaste a pensar que podrían estar dentro de tus posibilidades como ser humano. O puedes seguir haciendo las mismas cosas de la misma manera hasta que te entierren. Es un hecho que los grandes hombres no recuerdan a ningún otro, no hacen pensar en ningún otro, y su grandeza generalmente es perceptible por la calidad de sus exploraciones y por la temeridad con que exploraron lo desconocido. El abrirte a nuevas experiencias implica abandonar totalmente la noción de que es mejor tolerar lo que nos es familiar que trabajar para cambiarlo porque el cambio está cargado de inseguridades. Quizás hayas adoptado la postura de que el ser tú mismo es frágil y que es fácil que se rompa si penetra en áreas en las que nunca he estado antes. Este es uno de tantos mitos. Tienes la fuerza de un coloso. No te vas a desmoronar o deshacer si te encuentras con algo nuevo. De hecho, tienes mejores posibilidades de evitar colapsos psicológicos si eliminas parte de la rutina cotidiana de tu vida. El aburrimiento es debilitante y malsano psicológicamente. Una vez que pierdes interés en la vida, no será difícil quebrantarte. No sufrirás este mitológico colapso nervioso si le agregas a tu vida el condimento de la incertidumbre. También puede que hayas adoptado la mentalidad de si es algo fuera de lo común, tengo que evitarlo. Que esta actitud inhibe tu disponibilidad ante nuevas experiencias. De ese modo, cuando ves a unos sordos usando su lenguaje de señas para conversar, los mirarás con curiosidad, pero no tratarás de hablar con ellos. Igualmente, cuando te encuentras con gente que habla un idioma extranjero, en vez de hacer lo posible y tratar de comunicarte con ellos de alguna manera, lo más probable es que te alejes de ellos y evites la gran incógnita que significa la comunicación en un idioma que no es el tuyo. Hay un sinfín de actividades y de gente que son consideradas tabú simplemente porque se desconoce lo que son. Así, los homosexuales, los travestis, los minusválidos, los retardados, los nudistas, están dentro de la categoría de lo oscuro. Tú no estás muy seguro de cómo hay que comportarse con ellos y por ello evitas su trato. Quizá también pienses que siempre tienes que tener una razón para hacer algo. Si no, ¿qué sentido tiene hacerlo? Puedes hacer cualquier cosa simplemente porque quieres hacerla y por ningún otro motivo. No necesitas tener un motivo o una razón para hacer lo que quieras hacer. El buscar motivos para todo es el tipo de pensamiento que te aleja de las experiencias nuevas y estimulantes. Emerson escribió lo siguiente: 4 serpientes deslizándose de arriba a abajo por una cueva sin ningún motivo aparente, no para comer, no para hacer el amor, deslizándose, simplemente. Puedes hacer cualquier cosa que quieras hacer porque lo deseas y por ningún otro motivo. Esta manera de pensar te abrirá nuevas perspectivas de experiencia y te ayudará a eliminar el miedo a lo desconocido que puede ser la actitud que hayas adoptado hasta ahora como estilo de vida. Observa atentamente tu espontaneidad. ¿Puedes abrirte a algo nuevo o te aferras con rigidez a tu comportamiento habitual? La espontaneidad quiere decir ser capaz de ensayar cualquier cosa de repente, tomando la decisión de hacerlo en un momento, simplemente porque es algo que te gusta y de lo que puedes disfrutar. Puedes incluso descubrir que no disfrutaste haciéndolo, pero sí disfrutaste con el hecho de probarlo. Es muy probable que te ataquen diciendo que eres un irresponsable y un imprudente. Pero, ¿qué importa la opinión de los demás si lo estás pasando maravillosamente bien descubriendo lo desconocido?
Hay mucha gente que por ocupar puestos importantes encuentra que es muy difícil ser espontáneo. Viven su vida sometidos a cánones rígidos sin fijarse en lo absurdas que son muchas de las normas que respetan ciegamente. La gente rígida nunca crece. Tienen la tendencia de volver a hacer las cosas de la misma manera que las han hecho siempre. La rigidez es la base del prejuicio, que quiere decir prejuzgar. El prejuicio se basa no tanto en lo que uno odia o le desagrada, ya sean ideas, actividades o gente, sino en el hecho de que es más fácil y más seguro quedarse con lo conocido. Pareciera que los prejuicios trabajan a tu favor, te mantienen alejado de gente, cosas e ideas desconocidas y además potencialmente perturbadoras. Pero en realidad trabajan en contra tuya al evitar que explores lo desconocido. El ser espontáneo quiere decir que eliminas tus prejuicios y que te permites a ti mismo conocer y tratar con gente e ideas nuevas. Los prejuicios son válvulas de seguridad que sirven para evitar las regiones oscuras o dudosas y para anular el crecimiento. Si no confías en nadie que no te sea completamente familiar, es porque no tienes confianza en ti mismo cuando andas en terreno desconocido. La trampa de siempre hay que tener un plan. La espontaneidad planificada no existe. Todos conocemos a gente que va por la vida con un mapa de carreteras y una lista, incapaces de modificar su vida ni en una coma de su proyecto original. Hacer un proyecto no es necesariamente una actitud malsana, pero enamorarse del proyecto es lo realmente neurótico. No permitas que los planes o el proyecto sean más importantes que tú mismo. La seguridad es un mito. Mientras seas una persona que vive en esta tierra, y si el sistema sigue siendo el mismo, nunca podrás tener seguridad. Y aunque no fuera un mito, sería una horrible manera de vivir. La certeza elimina la excitación y la emoción y el crecimiento. La palabra seguridad, en el sentido que la hemos usado, se refiere a las garantías externas, a las posesiones, como el dinero, una casa, un coche, una elevada posición en la sociedad. Pero hay un tipo de seguridad diferente, que sí vale la pena buscar, y esa es la seguridad interior. Esa seguridad que te brinda el tener confianza en ti mismo y en tu capacidad de solucionar cualquier problema que se te presente. Esta es la única seguridad duradera, la única verdadera seguridad. Las cosas se pueden deshacer. Una depresión económica puede dejarte sin dinero, puedes quedarte sin casa, pero tú puedes ser una roca de autoestima. Puedes creer tanto en ti mismo y en tu fuerza interior que las cosas y los demás te parecerán simples accesorios de tu vida, agradables pero superfluos. Haz la prueba con este pequeño ejercicio. Imagínate que ahora mismo, mientras estás escuchando, alguien desciende violentamente sobre ti, te desnuda y te rapta en un helicóptero. Sin previo aviso, sin dinero, nada más que tú mismo. Y te lleva hasta un lugar en la China y te dejan caer en un campo. Te las tendrías que ver con un idioma nuevo, costumbres nuevas, y lo único que tendrías sería a ti mismo. ¿Sobrevivirías o te derrumbarías? ¿Podrías hacerte amigos, conseguir alimentos, vivienda y otras cosas? ¿O te quedarías simplemente echado en medio del campo lamentándote sobre lo desgraciado que eres por lo que te sucedió? Si necesitaras seguridad exterior,
te morirías porque te habrían quitado todas tus posesiones. Pero si tienes seguridad interior y no le tienes miedo a lo desconocido, entonces sobrevivirías. O sea, que podemos redefinir el concepto de seguridad diciendo que es el saber que puedes enfrentarte con cualquier cosa, incluso con el hecho de no tener seguridad exterior. No caigas en la trampa de este tipo de seguridad exterior, puesto que te despoja de tu capacidad para vivir y crecer y realizarte. Echa una mirada a aquella gente que no tiene seguridad externa, gente que no lo tiene todo planificado. Puede que se pasen de listos, pero por lo menos pueden probar cosas nuevas y evitar la trampa de tener que quedarse siempre con lo seguro. El miedo al fracaso es muy poderoso, un miedo que nos fue inculcado desde niños. Pero puede que te sorprenda oír esto. El fracaso no existe. El fracaso es simplemente la opinión que alguien tiene sobre cómo se deberían hacer ciertas cosas. Cuando te convenzas de que no hay ningún acto que deba hacerse de una manera específica, según el criterio de otras personas, entonces el fracaso será imposible. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que, según tus propias reglas y medidas, fallarás en la ejecución de una tarea dada. Lo importante aquí es que no parangones el acto con el valor de tu persona. El no triunfar en algo que trataste de hacer no implica tu fracaso como persona. Se trata simplemente de no haber logrado el éxito en esa tarea específica y en ese momento presente. El empuje para lograr cosas y triunfar proviene de las palabras más autodestructivas de nuestra cultura. Tú las has oído y las has usado 1000 veces. Haz lo mejor que puedas. Esta es la piedra de toque de la neurosis del éxito y el logro. Haz lo mejor posible en todo lo que hagas.